En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 4, vamos a leerlo del capítulo 1. Vamos a leerlo del capítulo 1. Perdón, del versículo 1. Apocalipsis 2, del versículo 1. Apocalipsis capítulo 2, del versículo 1. ¿Lo tiene todo? Apocalipsis capítulo 2, del versículo 1. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Fíjense, esta es la primera iglesia donde se le exhorta, donde nuestro Señor Jesucristo habla y tiene este tipo de exhortación. Fueron 7 iglesias. Desde el capítulo 2 en adelante hay 7 iglesias que Jesús exhortó. ¿Okay? Y Efeso es la primera iglesia. Y lo que le dice Jesús a esta iglesia es que ha dejado tu primer amor. Después de haberla elogiada del trabajo amplio que estaba haciendo la iglesia. Para entender un poquito esto, ¿quién eran los habitantes de Efeso y los cristianos en Efeso? Teníamos que hablar un poco de la misma ciudad, de la misma idiosincrasia de la ciudad, ¿ok? Para que puedan entender esta situación. Cuando Pablo fue a esta ciudad, él comenzó a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y como todos sabemos, se fueron convirtiendo judíos y también gentiles. Efeso mayormente está dominado por los griegos, la gran población. Entonces aquí se le rendía culto y sin mucha alabanza al emperador. Y había un templo en Efeso que ellos se jactaban mucho de su templo, que era el templo de la diosa Diana. Y entonces, eso era un templo hermosísimo, pero enriquecido todo, ¿ok? Entonces, la ciudad entera adoraba en el templo de la diosa Diana. Cuando Pablo estaba allí, ocurrió algo, que mientras él estaba predicando y enseñando, y que la gente se estaba convirtiendo en cristianos, llegó un momento que había tantas personas que estaban dejando a seguir a la religión, a esta religión del templo de la diosa Diana, que eso dañó el mercado de un hombre llamado Demetrio. Y este hombre hacía estatuillas de la diosa Diana. Y por supuesto, ese era el negocio de él junto con otros más. Y este hombre creó un problemón en la ciudad de Efeso, donde agarró y convenció a la gran mayoría de que Pablo había y estaba trayendo la destrucción a la adoración de la diosa Diana. Y dice que
pueblo, eso está en Hechos capítulo 19, no lo voy a buscar, solo estoy narrando. En Hechos capítulo 19, y tenemos un pibajo allí. Ok, en Hechos capítulo 19. Entonces, querían matar a Pablo. Querían agarrar a Pablo y ¿cómo se dice? Justiciarlo. Es por eso que se levanta un hombre llamado Alejandro, un escriba, y estaban ellos buscando el pueblo junto con Demetrio que Pablo fuese al teatro, y en el teatro lo iban a matar. Y se levanta este hombre, Alejandro, escriba, y él apacigua al pueblo y le dice lo siguiente: miren, todos sabemos que Diana es la protectora de nuestra ciudad, porque había esa creencia. Entonces, él dice, no pensemos en actuemos tan rápido sin pensar lo que vamos a hacer. Porque estos hombres, a la vez de Pablo, ¿qué han hecho? Están predicando el evangelio. Ellos no van en contra de la diosa. Ahora, si hay algún problema con aquellos trabajadores que hacen estatuillas de plata, pues simplemente que lo denuncien a la asamblea, y la asamblea que se reúna con un concilio, con una asamblea, y vean dónde está el daño, y si se consigue culpable, se le da la culpabilidad a quien tiene aquel culpable. Eso lo dijo Alejandro, apaciguando a la multitud, y la multitud aceptó eso. Entonces, esto da a entender que en esta ciudad de Éfeso era una ciudad donde se adoraba, y los creyentes que se adoraban mucho a esta religión, a esta diosa Diana, al emperador, y estaba muy arraigada esa adoración. Entonces, cuando Pablo comienza a tener este fruto allá, los cristianos, los primeros cristianos allá, desarrollaron un gran discernimiento cuando se trataba, según lo que hemos leído, de los falsos maestros y herejías. Y Cristo les dio esto, porque ellos, cuando entendieron eso, dejaron de estar adorando a la diosa Diana y comenzaron a buscar, a aprender más de la palabra de Dios. Entonces Cristo lo elogia por esto. Fíjate, ese discernimiento de que dice el versículo de que ha probado lo que se dice ser apóstoles y no lo son, y los ha hallado mentirosos. Entonces, está marchando bien, pero después de haber sido elogiado, el Señor Jesús dice algo, y eso impresiona mucho, porque si usted entiende la primera parte, cómo elogia a Jesús a esta iglesia, yo diría, wow, el Señor está muy contento de esta iglesia, porque habla de sus obras, habla de su arduo trabajo, habla de su paciencia, habla de que no puede soportar lo malo, habla que ha probado a los apóstoles y lo ha hallado mentiroso, habla que ha sufrido, que ha tenido mucha paciencia, luego vuelve a ver que trabaja arduamente por amor al nombre de Jesús y que nunca han desmayado. O sea, si Jesús viene y nos dice a nosotros todo esto, yo estaría muy feliz, porque todo lo que hemos logrado, eso es algo fascinante que estamos haciendo en la iglesia. Pero entonces Jesús les dice, pero tengo algo contra ustedes, que han dejado su primer amor. Entonces, aquí comienza el problema. Si esta congregación había hecho todo esto, esta iglesia todo, trabajando arduamente, y ahora Jesús le dice, pero tengo contra ustedes que han dejado su primer amor. Entonces, tendríamos que identificar qué es el primer amor, porque no es el trabajo, no es la obra,
falsos maestros o los no falsos maestros. Nada de eso. No es el sufrir por el nombre de Cristo, nada de eso. Sino entonces, ¿quién es? El primer amor. Porque se le condenó a ellos por dejar el primer amor. Fíjense, el primer amor, según Jesús, y está hablando aquí en una carta, caracterizó a estos cristianos en Efesios fue el celo y el ardor con que ellos abrazaron la salvación en un principio, al darse cuenta que amaban a Cristo porque Él los amó primero. Esto fue un hecho de amor. Entonces, era tan abundantemente el gozo que tenían ellos de comprender el estado donde ellos se encontraban cuando Pablo predicó, que de hecho Pablo lo dice a ellos también y le habla en el capítulo 4 cuando dice que ustedes estaban muertos en el pecado de vuestro delito. Ellos han comprendido que en su pasada vida estaban separados de Dios, muertos en el delito y pecado, y que cuando ellos aceptaron a Cristo Jesús, vinieron a tener una nueva vida en Cristo. Y que decidieron con gozo el hecho de que tenían esa pasión de que fueron trasladados de las tinieblas, del reino de las tinieblas al reino de luz. Eso fue la pasión, eso es lo que se nombra el primer amor. Ese celo por el Señor, ese amor al Señor. Fíjate que difiere mucho de lo que estamos hablando del trabajo de la obra. Debido al gran amor de Dios por los efesios, ellos fueron vivificados en Cristo. Se les dio una nueva vida. Esa pasión por el Salvador que se derramó sobre cada uno de ellos. El Espíritu Santo que habitaba en ellos pudo hacer que ellos entendieran la cultura corrupta que ellos vivían en cuanto a la adoración de estos dioses paganos. O sea, tenían presente esa pasión y esa creencia en Cristo Jesús como su primer amor. Esto lo llevó a que aceptó estas obras. Pero se metieron tanto en la obra, en el trabajo, se metieron tanto que se olvidaron del Señor de la obra. Y eso es increíble, y eso puede estar pasando aún en nosotros, ¿verdad? Que nos metemos tanto en hacer y hacer para la iglesia, por la obra, y nos olvidamos del dueño de la obra, el Señor de la obra. Y esto fue lo que le estaba pasando a ellos. Jesús lo está elogiando por las buenas obras y el buen trabajo. Pero les voy a decir, ustedes probaron los maestros, ustedes sufrieron penalidades, ustedes perseveraron sin casarse, ustedes hicieron tantos, pero han perdido su calidad, y celo por Cristo. El primer amor. Entonces, rodeado de ellos, de personas de religión del paganismo y de falsos maestros, la iglesia de Efeso tenía una misión. Ellos corregían las enseñanzas de los falsos maestros, ellos discernían bien la palabra. O sea, esta iglesia, por la parte superficial, como estamos hablando de una iglesia que perfecta, tremenda. Yo te digo, si nosotros tuviéramos lo que tuvo Efeso aquí en esta iglesia, yo me sentiría muy bien, trabajando arduamente con la obra, aprendiendo la verdadera enseñanza y por supuesto discerniendo de las que no son. El peligro que estaba allí. ¿Y qué le dice Cristo a ellos? El versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿De a dónde has caído? Viene para Dios, para eso es un pecado, haber perdido su primer amor. Y dice, recuerda
por tanto, ¿de dónde has caído? Y luego dice, es impresionante, que le dice el Señor, arrepiéntate, ¿de qué? ¿De a dónde has caído? Pero, ¿qué pecado está cometiendo? ¿Cuál es el pecado? Cuando le dice, ahora, arrepiéntate, ¿de a dónde has caído? ¿Cuál es el pecado entonces? Porque si elogia el trabajo y esto arduamente y que ha sufrido por su nombre, todo eso, dice, arrepiéntate a donde has caído. ¡Wow! ¿Y qué es lo que tenían que arrepentirse? ¿Qué es lo que lo manda el Señor a arrepentirse? Porque han perdido el primer amor. Entonces eso necesita, como han perdido el primer amor, entonces ellos necesitan arrepentirse porque han perdido el primer amor. Pero usted dirá, pero no hay ningún pecado, o sea, no han sido cosas malas. Pero el hecho de no responder al amor de Dios, porque esto es edad, ya nos considera que hemos caído en pecado. Vuelve a revivar ese amor, le dice, mira, vaya, de repente, y haz las primeras obras, y haz la primera obra, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubiese arrepentido. También dice, pero tienes esto que aborrece las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Tiene todo esto. Es una advertencia. Luego dice la palabra, el que tiene oído, oiga. Revivando el primer amor. Cristo está dándole a ellos a volver a su primer amor. Ha dejado tu primer amor. Hoy en día podemos enfrentar también ese mismo desafío. Hay iglesias hoy en día que se esmeran mucho en el crecimiento. Y no estoy diciendo que es malo crecer. Hoy en día hay iglesias que se esmeran mucho en obras obras, no solamente dentro de la iglesia, sino también fuera de la iglesia, por ejemplo. Beneficiosas, estas obras que hacen este grupo de hermanos que van a repartir comida. Eso está malo, eso está bueno, ¿verdad? ¿Está malo que usted ayude, vaya a una comunidad y reparte comida? No, eso está bueno. ¿Es malo que usted estudie profundamente la palabra? No, eso es bueno también. Todo eso es bueno. Pero sin embargo, lo que Dios nos está diciendo aquí, aunque tú hagas todo eso, si tú me dejas a mí como primer amor, estás condenado. Y dice, pero ¿cómo yo voy a estar condenado si yo hago tantas cosas por la iglesia? Entonces, por ahí podemos entender que lo que dice el apóstol Pablo, que nosotros no vamos a ser salvos por obras. Y fíjate que también eso dice, vayan y aprendan lo siguiente. No quiero sacrificio, sino misericordia. ¿Ven? Ahora estamos entendiendo un poco más a estos hermanos de Efeso. Entonces, nuestro primer amor es el amor que Cristo nos da por medio de los demás. Fíjense bien. Aquí podríamos entender algo. ¿Alguna vez tú te has sentido que has perdido tu primer amor, como lo hemos nombrado ahorita? ¿Tú te has sentido que perdiste ese celo por el Señor, esa pasión por el Señor? Pregunto, no me lo vayan a contestar, siempre se contesta usted mismo. ¿Lo has perdido? Si eso es así, ¿qué nos está diciendo el Señor Jesús? Que diga, vuelve otra vez ¿a qué? A tener tu primer amor. Lo está diciendo. Vuelve, arrepiéntate y vuelves otra vez a tener tu primer amor. Entonces, lo que hay que diferenciar aquí
que no es por obra. Las obras son malas, no son buenas. Hacer las cosas es bueno, acercarse a la iglesia es bueno, pero ¿de qué vale tener una iglesia de 1000 miembros donde se ha perdido el primer amor? Fíjense, la pregunta aquí: ¿cuáles son las señales que una iglesia tiene cuando pierde el primer amor? Aquí voy a dar 10 señales. 10 señales para darnos cuenta cuando perdemos el primer amor. Número 1. Cuando te deleitas en alguien más de lo que te deleitas en el Señor. La número 1. Tu amor por Dios debe ser lo más importante en tu corazón, excediendo el vínculo de cualquier otra relación. Y esto lo identificó nuestro Señor Jesucristo cuando nos dio un mandamiento: y amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entonces, si yo me deleito más en alguna otra cosa o en otra persona, más que deleitarme en el Señor, he perdido el primer amor. Porque dice el Señor: y amarás al Señor tu Dios. Dios dice primero. Fíjate que cuando uno habla de la estructura, de la familia, de lo que nosotros vivimos, ¿qué ponemos primero? Primero Dios. ¿Y después qué ponemos? La familia. Y después la iglesia. Y después pero fíjate, en lo alto ponemos a Dios. Y Él está diciendo: si perdemos lo alto, lo que está por debajo no se puede sostener, no sirve. No sirve. Segundo, cuando tu alma no anhela tiempo de rica comunión en la palabra de Dios y en la oración. Cuando tu alma no anhela tiempo de rica comunión en la palabra y la oración. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma. Tu relación con Dios se profundiza a medida que pasa tiempo en su palabra y te comunica con Él en la oración. Si abandona esta comunión, tu comprensión de tu verdadera condición ante Dios se volverá embotada. Entonces, fíjense, ¿qué es amar? Esa rica comunión, estar en contacto íntimo con Dios, con su palabra. ¿Y qué más? Y estar en oración. Por eso que Pablo dice: orar sin cesar. Entonces, una cosa lleva a la otra, ¿no? Porque no, yo soy un hombre de oración, pero no estudio la palabra y tengo comunión con los hermanos. No, eso no puede ser. Ah, no, yo estoy ferviente estudiando la palabra de Dios, pero no soy un hombre de oración. No, ambas tienen que ir agarrados de la mano. Si tú no eres un hombre de oración, tú tampoco eres un hombre que estudia la palabra. Fácilmente. O sea, así como van agarradas, también se separan. Tercero, cuando tus pensamientos en los momentos de ocio no honran al Señor. Y ahí está el problema. Cuando tus pensamientos en los momentos de ocio, cuando tú estás sin estudiar la palabra, ¿verdad? Si no estás tranquilo, pero en ese pensamiento estás en otras cosas y no pones al Señor, donde esa otra cosa también debe estar, también es un signo de que has perdido tu primer amor. ¿Por qué? Porque si tú tienes un proyecto y un plan y tú te quedas tranquilo pensando en el plan, tú sabes quién debe alumbrar todo ese plan. Tú sabes quién puede poner toda la luz en ese plan. Dios. Entonces, si tú estás proyectando el plan en tu mente y todas esas cuestiones, pero no hay ninguna luz, no hay ninguna palabra de Dios, no hay ningún versículo, ningún pensamiento, date cuenta que has perdido
tu primer amor. Porque si en el plan que ahorita tú tienes siempre está Dios, tú todavía tienes el primer amor. Entonces es un indicativo. Porque aquí no dice el Señor, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Entonces, todas las cosas que cautivan tu pensamiento en los momentos ocios revelan mucho sobre la prioridad de tu corazón. Por eso que el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4:8, mira lo que dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguno, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Listo. Si has dejado tu primer amor y no piensas en nada de esto, entonces vuelve otra vez a tu primer amor. Cuarto punto, cuarto señal. Cuando pones excusas para hacer cosas que desagradan al Señor, alegando que tú eres un ser humano, porque somos humanos. Bueno, entienden que yo soy humano y a mí se me pasan cosas. Poner excusas para el pecado, pero no hablar. Has dejado tu primer amor, pero Dios quiere que le dediquemos nuestra vida a Él. Por ejemplo, en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, dice que nuestra vida debe ser constantemente un sacrificio vivo al Señor. Un culto y sacrificio vivo en cada momento. Y entonces, si yo pongo excusas, porque eso es fácil de caer, porque soy débil, porque tengo poco tiempo, porque buscamos siempre justificar lo malo o lo que desagrada a Dios para sentirnos mucho mejor. Y lo que Dios nos está diciendo es: vuelve, arrepiéntate y ama. No hay excusa para desobedecer al Señor. No hay excusa para no pelear contra la tentación. De hecho, en 1 Corintios capítulo 10 que dice que no ha sobrevenido ni una tentación que no pueda soportar, porque justamente con la tentación Dios gana la vida. Tu obediencia, nuestra obediencia a Dios, demuestra el amor. Jesús dijo en Juan capítulo 14:15: si me amáis, guarda mis mandamientos. Y en Juan 15:10 dijo: si guardares mis mandamientos, ustedes permanecen en mi amor. Quinto, cuando no da voluntariamente y alegremente para la obra de Dios o para las necesidades de los demás. La generosidad es parte del carácter santo de Dios. ¿Por qué es parte del carácter santo de Dios? Porque Dios es un ser que yo creo que la principal función de Dios como ser supremo es dar. O sea, cuando nosotros podemos ver, cuando vemos a Dios, tenemos que verlo como Él, proveedor, que da y da. Eso es una de las principales características de Dios. Pero también dice Dios que Él ama al dador alegre. Así como es Él también quiere que nosotros seamos en este sentido. Por lo tanto, el apóstol Jesús dijo: pero el que tiene bien en este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Aquí hay algo que hay que analizar también. Como creyentes, como cristianos, debemos amar y dar incluso a nuestros enemigos. Pero, ¿qué puedes tú dar si tú no tienes? Me viene la pregunta. A mí me gustaría siempre estar dando y dando, porque sé que es lo primero que Dios hace para nosotros. Y si no tienes nada, ¿qué das? No te sientas mal. Si estás en la disposición de tu corazón de dar, yo creo que Dios te va a dar algo para que des.
pereza. Pero si está en tu corazón, dar. Pero si no está en tu corazón, dar, ni pendiente. Y no es como aquel que dice, ay, si yo tuviera mucho dinero, yo ayudaría a la familia tal, a la familia tal, a la familia tal, y aquel tal, y haría todo, y hace tantos planes. Los planes se hacen en el hemisferio derecho del cerebro, hace tantos planes en el hemisferio derecho, si yo tuviera dinero. No, Dios no quiere eso. Dios lo que quiere es que tu pensamiento, lo que en tu corazón te lleve a la práctica. Si puedes dar un poquito de lo que recibe, ya tú eres un dador alegre. No eres un dador alegre cuando tengas mucho dinero y comienzas a dar, porque eso es muy fácil. Eso es lo que hacían los ancianos en el tiempo de Jesús. Daban aquí, cuando ayudaban a los padres, lo ponían como si fuese la ofrenda para Dios. O sea, no hay un sacrificio, ¿me entiendes? Entonces, si tú eres esta persona, entonces es un signo que está dejando tu primer amor. Sexto, has dejado tu primer amor cuando dejas de tratar a los demás con amor. Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. También que se améis los unos a los otros. Entonces, si estamos capacitados para amarnos los unos a los otros, fíjense, todo está conectado. Amo a mi hermano, le ayudo hasta donde yo pueda. Pero sucede aquí, y acabo de notar ahorita, se me vino al pensamiento. Hay una hermana que necesita ser operada de la mano. Nosotros fuimos el día martes a visitarla. La mano, el hueso, se le ve, no que se le ve el hueso, sino que se le ve salido, bulto ahí. Y eso hay que volverlo a llevar a su posición. ¿Ok? Total, yo creo que para la operación de ella, con todo, se lleva como $700. Mal, o sea, la placa, los hilos, el tratamiento, todo. Si nosotros somos familia, debemos buscar toda la posibilidad de ayudar al hermano, a la hermana. ¿Por qué? Porque tenemos el primer amor. ¿Y cuál es el primer amor? La pasión, el celo de que Dios me amó primeramente a mí. Voy a buscar ayudarla. ¿Ok? Si alguien aquí puede ayudar con $700, bendito a la persona que lo puede hacer. Pregunto, ¿quién puede ayudar con $700 ahorita? No hacen la mano. Quédense tranquilo. No tenemos. Hermano, yo no ayudo porque yo no tengo esa cantidad de dinero. Está bien. Luego dice $120 para comprar un hilo. De 700 bajamos a 120. ¿Quién tiene $120 para dárselo a la hermana? Nadie. Porque estamos viviendo una época difícil, hermano. Ahora, si hay un hermano que tenga $120, bendecido, ese hermano. Pero no lo hay. Pero la pregunta es, si tú tienes ese amor que está hablando Cristo así, que los amigos unos a los otros, y ve la necesidad de un hermano, Dios nos está diciendo que tú provees los $120. ¿Qué puedes hacer tú? Por ahí dicen que un refrán que dice el buche se llena. ¿Cómo se llena ese buche? Grano a grano se llena el buche de la gallina. Grano a grano se llena el buche de la gallina. Eso significa que si nosotros somos 50, 60 personas, grano a grano,
podemos reunir ¿qué? Más de 120 dólares. Y digo, hago esta pausa, ¿ok? Y yo sé que las cosas no están bien. Yo no sé si alguno de ustedes ha tomado el tiempo para ver en la cartelera las finanzas de la iglesia. Tome su tiempo y vean allí. Ahí están todos los meses. ¿Sabían eso ustedes? Porque antes lo pasábamos aquí. Hace tiempo lo hago yo, lo pongo, lo impreso y lo pongo ya. Para que la gente lo vea tranquilito. Estamos en una recuperación. La línea era así. Teníamos un déficit. Y ahora es que lo estamos medio recuperando. Había más gasto de egreso que de ingreso. Ahí está. Por eso cuando dicen de la ofrenda, cuando a mí me hablan de la ofrenda, ¿usted ha leído cómo es la ofrenda? Entonces, lo que quiero decirles aquí, hermano, es que una demostración de mi primer amor, no dejar mi primer amor, es estar pendiente de mis hermanos. Y con lo poco que tú tengas, hace también que genera alegría y felicidad a quien necesita. No necesitas suplir los dos, si lo puedes hacer bien. Tú sabes que tú y yo necesitamos un poquito de disposición para ayudar al hermano. Por hermano. Aquí dirán ahorita, oye, yo no he ayudado por nada, porque es que, ¿cómo? O sea, si yo lo que tengo solamente es $1, ¿cuánto es $1? 40 bolívares. Si nada más tienes 40 bolívares, ¿te lo puede ayudar? ¿Dado o no? Pero ¿qué son 40 bolívares comparado con más de 4.000 bolívares? Que es lo que se necesita. Pero 40 bolívares, un grano llena de buche de la gallina. Y así, y manifestamos el amor. Séptimo, cuando ves el mandamiento de Cristo, cuando ves los mandamientos de Cristo como restricción a tu felicidad en lugar de expresiones de amor. Cuando vemos la palabra de Dios que me reprime, que yo quiero hacer algo y me reprime ser feliz y gozoso, porque Dios dice, no haga esto, no actúe de esta forma. Cuando yo veo la palabra así, de esa forma, entonces ya yo he perdido mi primer amor. Porque he perdido mi primer amor sobre esto. Porque Jesús dijo, el que tiene mis mandamientos y lo guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. La obediencia a los mandamientos trae libertad y gozo. Debe traer libertad y gozo. Si tú amas la palabra de Dios, tú tienes que ser un hombre que tiene libertad y debe sentir el gozo. Pero no puede ser que tú estés leyendo la palabra de Dios y eres una persona triste, o por lo menos triste porque no te dan la palabra de carácter, lo que podemos decir. Entonces, si dejas de obedecer a Dios, ha dejado tu primer amor. Octavo, ha dejado tu primer amor cuando te esfuerzas por la aprobación del mundo en lugar de la aprobación del Señor. ¿Entiendes eso? Ha dejado tu primer amor cuando te esfuerzas por la aprobación del mundo en lugar de la aprobación del Señor. Esto lo enfrentó Cristo Jesús en su vida, cuando nos dice en Juan 15:19 lo siguiente: si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, ante yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Si tú tienes más contacto con el mundo y el mundo no te aborrece, sino que te ama,
Revisa porque has dejado tu primer amor. 9. Cuando te vuelves complaciente con las condiciones pecaminosas que te rodean. Y ahí hay un problema. Cuando te vuelves, tú sabes, ¿no?, complaciente con las cosas malas que tú ves a tu alrededor y no haces nada. Jesús advirtió esto. En Mateo 24:12 dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ser testigo de la pecaminosidad del mundo que te rodea o que nos rodea debería motivarnos más a la exhortación y a tener una determinación aún mayor de exhortar el pecado. ¿Y saben por qué este mundo hay tanta maldad? Porque este mundo está lleno de pura maldad. Porque este mundo crece cada día en maldad. Porque ha disminuido la persona que se pare en la frente a exhortar esa maldad. Porque mientras exista más hombres en la condición de exhortar la maldad va a ir disminuyendo. Esa es predicar la palabra. Y por último, ha dejado tu primer amor cuando no estás dispuesto a perdonar a tus ofensores. Si alguno dice: yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Sabemos que guardar rencor a otra persona indica que has perdido de vista la grandeza del perdón de Dios por tu pecado y tu necesidad. Entonces, ya escuchando estas 10, digamos, características, la pregunta es: ¿perdiste tu primer amor? ¿Has sentido hoy? ¿Has estado en alguna de estas 10? Y si has estado en alguna de estas 10, perdiste tu primer amor. Entonces, hay que hacer la oración que hizo Moisés cuando dijo en Éxodo 33:13. Fíjate lo que dijo Moisés en 33:13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y haya gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. El anhelo de nuestro corazón debe ser conocer a Dios y conocerlo mucho más íntimamente. Si has perdido tu primer amor, todavía tenemos chance de recuperarlo y volver a esa pasión, a ese celo por el Señor. Entonces, fue la primera iglesia que tenía esto. Fíjate, pero para finalizar, la iglesia de Efeso, como lo hemos hecho, tenía unas cualidades increíbles. Cualidades que yo no veo, que no veo en la iglesia, que no veo en muchas iglesias. Esta iglesia la tenía. Cualidades que, porque Jesús la elogió. Estamos hablando que Jesús elogió todo ese trabajo, pero no bastaba, porque habían perdido su primer amor. Entonces, es complejo esto, ¿no? Entonces, lo que debemos hacer es poner prioridades. Que el primer amor esté siempre con nosotros, y ese primer amor nos va a permitir que hagamos obra en el nombre de Él. Seamos obedientes en el nombre de Él. Amemos en el nombre de Él. Vamos a dejar a nuestro hermano, creo que yo